estamos muy interesados también en saber cómo se está llevando a cabo toda esta materia judicial, ¿no? Todo este caso que ha generado un revuelo no solo judicial, sino también emocional. Estos jóvenes involucrados en compartir fotos íntimas de sus compañeras, se están anunciando marchas también precisamente para que se tomen cartas en el asunto en esta materia y que cambien varios modelos de educación en nuestro país. Esas son algunas de las imágenes, ¿no?, que se han registrado durante las últimas jornadas en el barrio, en el colegio Lastarria, pero también en otras localidades. Vamos a tomar contacto de inmediato, Mirna Schindler, con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo está, alcaldesa? ¿Está muteada, alcaldesa? Ahí sí. Estamos trabajando mucho. Ahí sí. ¿Cómo? Perdone, Sí, que no lo ahora escuchamos. sí. Ya. Estamos trabajando mucho. Ya. ¿No me escuchan? Sí, ahora sí, alcaldesa, la ¿Me escuchamos. escuchan ahora sí? Sí, súper bien. Ya, muchas gracias. La verdad es que estamos trabajando. Tuvimos el otro día una reunión de 4 horas Ya. con padres y apoderados de todos nuestros liceos y colegios. Hemos estado reunidos también con los centros de alumnos. No todos ellos todavía están constituidos porque por la pandemia no han habido votaciones, pero igual hay representantes de todos los colegios. Y lo que está sucediendo es que por fin estamos enfrentando en forma pública, en forma decidida, que sencillamente no son aceptables ningún tipo, ¿no es cierto?, de menoscabo a mujeres en nuestros colegios. Y eso, y también a hombres, o también a cualquier otra persona, claro, por cualquier razón. Sí. Y lo hemos enfrentado con a cualquier persona, porque podría ser, ¿no es cierto?, porque tiene las orejas grandes o porque es muy alto y flaco o por cualquier razón. Claro. Y la verdad es que el respeto a cada persona es algo que nosotros vamos a exigir y vamos además a instalar a los costos que tenga. Lo primero es que los 7 alumnos ya están suspendidos, fueron suspendidos el mismo día y están en proceso de expulsión. Así de claro. No pueden volver a Lastarria porque si vuelven a Lastarria ponemos en riesgo a todo el resto de los estudiantes. Parece que ustedes me querían hacer una pregunta. Sí, es que, alcaldesa, nos gustaría también para las personas que se integran a nuestra sintonía y que no conocen esta historia, que nos ayude a entender el origen, porque acá se trata de un WhatsApp entre alumnos que planteaban, entre otras razones, la idea de violar a sus compañeras, pues. Y además... Y se traspasaban fotos íntimas. Se traspasaban fotos íntimas obtenidas de manera ilícita, Claro. o sea, en el sentido... Entonces, ¿por qué no nos ayuda primero a entender el caso, alcaldesa, para también dimensionar la gravedad de lo ocurrido? Tienes toda la razón, es importante, el mundo conoce. Nosotros nos enteramos el jueves de la semana pasada que había ese mismo día una funa en contra de 7 alumnos de Lastarria porque se habían subido a redes sociales un chat interno entre ellos donde efectivamente subían fotos de niñas con las que ellos habían tenido algún tipo de relación, no sé, y las subían de forma sin ropa, lo que fuera, en forma muy irrespetuosa. Pero además hablaban de que sí, porque las vamos a violar, y porque las vamos a arrastrar, y porque las vamos a dejar botadas frente al colegio. Ese tipo de lenguaje que es muy posible que haya sido una choreza entre ellos, pero que ni en broma es aceptable, ni en broma. O sea, ya el hecho de hablar de esa manera denota que hay algo que está muy mal en esas personas. Bueno, nos enteramos de esto. La funa fue muy violenta. De hecho, a un alumno que parece que además se hizo el chorito con las alumnas que estaban entrando, casi lo matan. Y la verdad es que, perdón, es que me están interrumpiendo acá. No se preocupe. Casi lo matan porque lo estaban pateando, ¿no es cierto?, entre 20 o 30 alumnas en el suelo, en el Lastarria. Y si no hubiese sido porque uno de nuestros funcionarios estaba ahí y una mamá del Lastarria lo levanta y nuestro funcionario se lo lleva, capaz que lo hubieran matado. O sea, así de grave ha sido. Rompieron todas, rompieron las mamparas, hubo un forcejeo interno,
tuvo que actuar Carabineros, lo cual no me gusta que entre Carabineros a ningún colegio, nunca. Y bueno, y esto después se repitió además en el Alessandri, anteayer, en el Liceo Alessandri. También funa contra 1 o 2 estudiantes allá. Y yo tengo la impresión, y bueno, y nosotros abrimos un canal donde cualquier persona que se haya sentido violentada por cualquier razón pueda contar su historia y va a ser tratada por gente muy preparada y vamos a intervenir. Claro. Y Perdón, estamos recibiendo ya casos gravísimos. Es Por que lo ese es tanto, el tema. esto es algo que yo creo que está extendido, generalizado. Sí. Alcaldesa, quería preguntarle precisamente por eso, pero antes de entrar en esa materia, porque estos 7 alumnos que fueron suspendidos y que van a ser expulsados, podrían eventualmente seguir repitiendo esta conducta en otro colegio y hacer víctimas a otras mujeres, a otras niñas. Entonces, mi pregunta es, ¿usted tuvo la posibilidad o el organismo de educación del municipio de conversar con los papás? ¿Cuál es la respuesta? ¿Están en tratamiento psicológico? ¿Qué pasa con estos chiquillos para tener este actuar, porque son menores de edad, y finalmente no sigan cometiendo esto y no se transformen en agresores el día de mañana por choreza, por lo que sea, y que se transformen o que sigan siendo agresores y atenten contra otras niñas en otro establecimiento? Efectivamente, nuestras autoridades de educación, yo no me he puesto en contacto con ellos, pero las autoridades de educación sí, con los apoderados, y la verdad es obviamente que hay que ayudarles en un tratamiento psiquiátrico y nosotros estamos en eso y vamos a ayudar, pero también les hemos dejado muy claro que ellos no pueden volver de ninguna manera a Lastarria. Y si se les puede ayudar en que rindan exámenes libres. Y entonces, mira, nos tenemos que preocupar muchas cosas. Nos tenemos que preocupar de esos 7 jóvenes. Nos tenemos que preocupar de que no se estigmatice a todos los alumnos de Lastarria. Y eso es un tema súper grave. Sí. He estado ya 2 veces reunidos con el Centro de Padres y Apoderados de Lastarria y nos dicen que incluso los papás y la mamá de los niños chicos, porque recordemos que tenemos básica en Lastarria, no se atreven a mandar a sus hijos con la insignia, porque le gritan violadores, colegio de violadores, quieren empapelar el colegio. O sea, tampoco podemos permitir que se estigmatice, porque recordemos que fueron los propios alumnos de Lastarria los que hace 2 o 3 años atrás nos pidieron convertirse en un colegio mixto, porque sentían que efectivamente tenían una educación muy sexista. Claro. Entonces fueron los alumnos los que se dieron cuenta y los alumnos los que nos pidieron convertirse. Entonces tampoco es justo estigmatizarlos a ellos. Y además hay que hacer una campaña de educación y de contención. O sea, la verdad es que esto es muy grande. Alcaldesa, primero, ¿qué edades tienen estos jóvenes y usted como alcaldesa y autoridad de la comuna? Que usted está contándonos que hay otro episodio parecido, ¿no es cierto?, en el Colegio Alessandri. ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Cómo se explica que esto esté ocurriendo, alcaldesa? Yo tengo la impresión que esto ha ocurrido siempre. Tengo la impresión que era como que no, si son niños que están experimentando, son jóvenes. ¿Eh? Pero también quiero decir que esto ocurre también en las oficinas, ocurre en las universidades. Yo tengo la impresión que esto es un tema cultural, es un tema, ¿no es cierto?, donde los hombres se han permitido muchas cosas y en general las cosas se meten debajo de la alfombra, nunca se enfrentan con firmeza. Y eso lo que ha sucedido es que las mujeres empiezan... yo siempre recuerdo, cuando yo era senadora, una funcionaria del Senado se me acercó y me contó un episodio que ella había sufrido. Y yo le dije, ¿estás dispuesta a ir a los tribunales? Sí, me dijo, yo te voy a acompañar, le dije. Y la acompañé. Hicimos juntos todo. Y obviamente quedó en nada. Claro. Porque era la palabra de ella contra la palabra del agresor, ¿no? Claro. Entonces, lo que sucede es que hay toda una historia de la impunidad. Sí. Y lo que está sucediendo ahora es que las mujeres ya no aguantamos la impunidad. Y en el fondo, las mujeres han empezado a llegar a una conclusión que uno entiende, pero que al mismo tiempo es muy peligrosa, de que mejor tomarse la justicia por sus propias manos.
Y eso puede terminar en cualquier cosa. Entonces Que yo fue, hablaba con la claro, niña. que y por le eso es decía, tan importante imagínense lo que usted hacía que mención. en esa que cuando furia entraron en hubieran la- matado a una persona. Claro. Exactamente, Claro, po. no, y lo que pasa, perdone Exactamente. Ángeles, ¿no? Y alcaldesa. Imagínate que Sí, es que solo para poner un punto, alcaldesa, en este caso tenemos, claro, un chat donde los jóvenes, ¿no es cierto?, que participan de ese chat por lo menos están identificados. Pero también, alcaldesa, asumamos que ha habido casos de funa donde la persona, entre comillas, ¿no es cierto?, funada, o mejor dicho, teóricamente victimaria, a veces no es tal. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque... no lo era. O no lo No era. lo era. Entonces, aquí también hay personas que ya hay situaciones que me ha tocado a mí No lo también era. ver. Entonces, hay que tener cuidado. Yo entiendo que las mujeres decidan funar cuando creen, ¿no? O cuando la justicia no les da herramientas. A ver, el caso más clásico de alcaldesa, el caso de Harvey Weinstein, que dio inicio al movimiento Me Too en el mundo y que por Dios que ha sido importante. Sí. Pero lo que también hay que tener cuidado es lo que usted dice, porque la funa tiene una forma de partir, pero no sabemos cómo termina. No sé si usted me comparte en ese punto Sí. específicamente, porque usted lo ha visto y lo ha tenido a su digamos, ha sido parte Nina, la de lo que le ha tocado. violencia. Claro. Mirna, tú tienes toda la razón. La violencia es muy compleja de reaccionar. Porque como tú dices, uno sabe cómo parte, pero no sabe hasta dónde se puede extender. Y finalmente la víctima puede terminar en la cárcel. Claro. Porque las víctimas, las mujeres, si efectivamente llegan a matar a una persona, porque en esas hordas, ¿no es cierto?, que se producen, en esas cosas colectivas, en que todo el mundo pierde un poco la racionalidad, la verdad es que puede pasar cualquier cosa. Entonces eso estamos hablando con la niña. Entonces, nosotros tenemos varios ámbitos en los que estamos trabajando. Gracias a Dios, nosotros, a fines del año pasado, por una circunstancia distinta, no de violencia, pero con todos nuestros equipos profesionales, que tenemos un equipo espectacular profesional en contra de la violencia de minorías y en contra de la violencia de la mujer también en específico y de los niños, habíamos hecho una intervención de 3 meses muy profunda en el Carmela Carvajal. Entonces ahí se habían ido generando confianzas con las alumnas, con las profesoras, con la directora del Carmela. Y eso nos ha permitido ahora que esos padres, esas alumnas, cuenten la experiencia que tuvieron con nuestros equipos profesionales, y eso ha permitido, ¿no es cierto?, que sean aceptados nuestros equipos profesionales. Claro. Y van a empezar a actuar en cada uno de los liceos. Pero además, es bien importante, y eso estamos tratando de que ojalá sea esta semana, que se sienten a conversar. Centros de padres, o sea, eso ya ocurrió, los centros de padres de Las Tarrias ya se juntaron con los otros centros de padres. Y fue una reunión maravillosa de 4 horas, donde las mamás de Las Tarrias dijeron: pedimos perdón por lo que ha pasado, Claro. y por lo que nosotros no hemos hecho, y por nuestras fallas. Y sacamos una declaración conjunta en que todos unánimemente condenaron los hechos de Las Tarrias, pero también todos unánimemente pidieron que no se estigmatizara No, a los claro, alumnos lógico. de Las Tarrias. Entonces fue muy lindo. Y ahora lo tenemos que hacer con los centros de alumnos. Porque yo realmente estoy convencida, la única forma que vamos a enfrentar esto va a ser con educación, con diálogo, con respeto, y no con violencia, ni con funa. Yo entiendo que la funa y la marcha el otro día puso en movimiento esta reacción que estamos teniendo, ¿no es cierto? Esto de juntarnos No, y se anuncian todos, otras intervenir, también. etcétera. Y en ese sentido yo creo que fue un puntapié inicial. ¿Cómo? Claro. Se anuncian otras también, le digo. Otras movilizaciones. Otras marchas. Sí, sí. Sí, hoy día de hecho hay una marcha que van a pedir al ministerio, ¿no es cierto?, el derecho a una educación sin violencia de alguna manera. Alcaldesa. Pero yo, y está bien, van a haber marchas, van a haber cosas, pero lo que sí es que todos tenemos que entender que esto lo tenemos que resolver de verdad, de forma civilizada. Sí. Alcaldesa, 2 puntos para ir, para pasar a otros temas solamente. A ver, primero. Pero Sí. castigando. Es que ahí quiero entrar. Alcaldesa, primero, aquí se querella el municipio, es el que se querella, y 2, estos alumnos tienen posibilidades de ir, porque supongo que ahí también hay un derecho constitucional a la educación, de ir a otro liceo de la comuna, supongo, ¿no? ¿O qué va a pasar ahí?
Querellas y eso, por favor. A ver, eso lo estamos mirando. Obviamente nosotros podemos darles una educación online, ni un problema, estaríamos dispuestos a eso. Pueden dar exámenes libres. Yo no veo ninguna posibilidad de que vayan a ningún otro liceo de la comuna, porque todos los liceos están muy interconectados y los van a funar donde quiera que se aparezcan en nuestra comuna. Pero ni siquiera, Así alcaldesa, que ni no veo posibilidad siquiera... porque las niñas lo conocen. Pero espéreme, entonces tendrían que irse a otra comuna para poder entrar a un Online liceo. sí. No, pero a otra comuna si quieren seguir presenciales. O quiero de decir. otra manera, o de otra no. Si quieren seguir presenciales, yo creo que tiene que ser otra comuna. Acá no hay forma. Mira, no es falta de voluntad, es por la seguridad de ellos y es por la seguridad de los otros alumnos de esa misma comuna. Ya, pero no es que el municipio lo esa impida. violencia No es que el municipio de lo ponerlo impida, en otro lugar. alcaldesa. No. Es una medida de protección, es una medida de sensatez. O sea, y yo creo que ellos mismos y sus padres los van a entender. La verdad es que si ellos van a otro colegio en nuestra comuna, vamos a tener nuevamente escenas de violencia como las que tuvimos. O sea, ¿se va a querellar el es que municipio entonces? No queramos, alcaldesa? no es que seamos malos, no es que sea un castigo. Ya, Nosotros ya nos presentamos una demanda. perfecto. No tengo bien clara si la demanda la presentó la corporación o si la presentó el municipio. Yo creo que puede haber sido la corporación, pero no tengo ningún problema yo en presentar una demanda también. Lo que pasa es que eso lo hicimos el mismo día jueves. Cuando cuando fue la primera funa, ese mismo día jueves en la tarde ya estaba presentada la demanda y ese mismo día jueves ya teníamos a la PDI trabajando acá, a la Brigada de Cibercrimen, ¿no es cierto? De la PDI, no, era de delitos sexuales. Correcto. Y ahora pasó a cibercrimen. Pero ese mismo día jueves empezaron a trabajar. Entonces, y ahora eso están dando, ¿no es cierto? Todo el tema penal está... hay un fiscal a cargo, todo eso están dando, nosotros vamos a cooperar. Lo que nosotros creemos que tenemos que hacer ahora es tratar a esos 7 niños, a esos 7 jóvenes, psiquiátricamente, porque no queremos que tampoco se nos suicide uno de ellos. O sea, porque te aseguro que lo deben estar pasando horroroso, más allá de que hicieron una cantidad de tonteras y brutalidades inaceptables. Exacto. Igual lo deben estar pasando pésimo y eso uno no lo debe olvidar. Por lo tanto, hay que ayudarlo, hay que ayudar a esos padres a que esos puedan terminar el colegio y tenemos que ver cómo y dónde y por qué medio. Puede ser perfectamente online. Incluso nosotros mismos podríamos tener, ¿no es cierto?, un tratamiento online para ellos y que después den exámenes libres. No tengo ningún problema en hacerlo. Porque acá no es negarles la sal y el agua y dejar súper claro a todo el mundo que ese tipo de comportamientos no se van a aceptar de ninguna manera. Sí. Porque, y después intervenir en todos los liceos con un tema, ¿no es cierto? Hay algunos que creen que la solución es la educación sexual. No, no la es. Esa no es la solución. La solución es el respeto. Porque, como digo, esta vez tenía connotación sexual, pero en otros casos hay bullying, o hay maltrato, o hay violencia, por cualquier otra razón, pero no necesariamente tiene que ver con el pero tema ¿no pueden de ir de la género mano? Y todo eso hay que prevenirlo. Claro, pero no podrían ir de la mano, Claro por que van de ejemplo, la mano. No, hablar del de la mano, respeto pero yo digo y que no hablar es de la educación sexual. Obvio. Ya. Eso lo estamos haciendo siempre, pero no es la única solución, porque el otro día se nos planteaba como la única solución, y no es la única, porque al final el respeto es la base de todo, ¿no? Alcaldesa, queremos Pero aprovechar... obviamente que la educación sexual hay que enfrentarla y hay que enfrentarla bien, ¿no? Alcaldesa, queremos pasar a otros temas también considerando y aprovechando su experiencia política. Queremos preguntarle, por ejemplo, ¿qué le ha parecido, cómo ha visto usted la instalación del nuevo gobierno? Hay dos polémicas que estábamos conversando, una respecto a lo que pasó con el rey de España, en que el presidente lo responsabilizó de haberse atrasado todo, producto del atraso de él, lo que generó la respuesta del gobierno, no del gobierno, sino de la monarquía. Uno, y el incidente de lo que pasó, que más que un incidente, un hecho gravísimo en la Araucanía con Isquia Siches. No sé, nos gustaría, ¿cómo ve usted estos primeros días de instalación del gobierno? Mira, desde yo he estado muy inquieta
Yo primero quiero señalar que a Chile nunca le va bien cuando al gobierno le va mal. Partamos de esa base. Y por lo tanto yo genuinamente deseo que le vaya bien a este gobierno, al gobierno anterior y al gobierno que viene. Más allá de quién sea el presidente de la República. Porque me preocupa a mí, más que la UDI, más que mi sector, me preocupa a Chile, ¿no? En ese sentido, yo he visto con mucha inquietud la extrema inexperiencia y juventud de las personas que están en la primera, en la segunda y en la tercera línea en jerarquía en el gobierno. Es súper complicado tener a ministros que en el fondo tienen muchas responsabilidades y que nunca han ejercido un cargo en el sistema público. Lo que yo veo ahí es que hay muchos jóvenes con muchas luces en los ojos, con muchas ganas de cambiarlo todo, con mucho convencimiento que lo pueden cambiar todo, y que van a empezar a ver, cuando ya estén tomando decisiones, que las cosas son más lentas, que hay que hacer la licitación que dura 3 meses, que uno no puede llegar y actuar, que uno no puede contratar a una persona que no tiene un título, por mucho amigo que sea. O sea, en el fondo yo aquí veo mucha inexperiencia y eso es complicado en un gobierno, sobre todo porque estamos en la mitad de una crisis económica, política, institucional y social. Entonces, esa falta de experiencia, a mi juicio, es un error. El presidente es muy joven y tiene muy poca experiencia. Eso es lo que lo lleva, ¿no es cierto?, a cometer la equivocación tan innecesaria, ¿no es cierto?, de agredir a un país amigo como es España. ¿Qué sentido tenía eso? Eso es pura falta de experiencia, ¿no? Pero también quiero señalar que lo que me ha tocado, yo tengo amigos en distintos ministerios, y lo que ellos me están contando en todas partes es que llega un grupo de gente joven, gratos, amables, llenos de ilusiones, pero que empiezan a preguntar las cosas más pueriles, las cosas más básicas. No saben nada de nada. Y eso puede significar, ¿no es cierto?, una complicación. Y a mi juicio, digamos, ellos están muy... Porque justamente como han sido tan populares, como se ha rendido casi un culto a la personalidad, ¿no es cierto?, del nuevo presidente, cualquier caída también es desde más alto y por lo tanto es más peligrosa. Nosotros el otro día conversamos con Cristian Leporati, alcaldesa, que es director de la Facultad de Publicidad de la Universidad y de la Diego Portales, para especificar, y él decía, la persona bien, y tiene el cariño de la gente, y tiene la popularidad de la gente, y tiene el respeto de la gente, mayoritariamente así las encuestas lo dicen, pero está el problema en que se puede convertir en un personaje. El cariño. Claro. Pero se podría convertir en un personaje y ese personaje puede ser peligroso. Y ahora usted dice, claro, si se cae, la caída va a ser más alta, está en un peldaño más alto hoy día. Cuando hablamos de inexperiencia, que usted lo ha mencionado, cuando se habla de falta de trayectoria política, cuando se habla de mucha ilusión, pero de pocas herramientas, ¿cuáles cree usted que podrían ser los errores que se podrían cometer y a qué los atribuye? El primer error es sembrar demasiadas expectativas. Ese es el primer error, porque la situación está muy complicada. Las arcas fiscales están bastante bajas, ¿no? Porque se gastó mucho dinero durante la pandemia, tanto en todo lo que fue la reacción a la pandemia misma, hospitales, respiradores, en fin, tener a las clínicas en línea, todo eso cuesta, ¿no? La residencia sanitaria, las vacunas, pero también porque hubo una ayuda monetaria, el IFE, los subsidios, etcétera, que efectivamente se comieron casi todos los ahorros. En segundo lugar, y por lo tanto se enfrenta una situación con poca plata de ahorro, cosa que en Chile ya no estábamos acostumbrados. En Chile hemos estado acostumbrados a que cuando se necesita el dinero está. Eso ya no está sucediendo mucho. Segundo, estamos teniendo una inflación, cosa que no veíamos hace mucho tiempo, y la gente ve con bastante preocupación que su sueldo es el mismo, pero que las cosas están subiendo de precio, ¿no es cierto? Hay mucha gente que ni siquiera sabe a esta altura lo que era inflación,
pero los que somos más viejos la recordamos muy bien. Alcaldesa. En tercer lugar, hay también una ilusión como que todo se puede resolver ahora al tiro, que ha sido falta de voluntad el no haberlo resuelto antes, y eso no es así. Alcaldesa, solo ¿Sí? para poner en contexto, porque queremos pasar, también queremos darle la palabra a nuestro compañero que está telemático, fue contacto estrecho, Mauricio Jürgensen, pero antes solo para poner en contexto lo que usted señalaba, alcaldesa, porque, bueno, Mario Marcel no es un aparecido, digamos, como para decir que es un ministro que no tiene la experiencia suficiente, ya. Después tenemos a Carlos Montes, ni más ni menos en vivienda, o sea, un político que ya tiene una trayectoria increíble, de larga, digo, políticamente hablando. A ver, le voy sumando, la misma ministra de Defensa, Maya Fernández, es una mujer que tiene una larga trayectoria política, entonces no todos son jóvenes de 35 años que están recién apareciendo. Sí, pero perdón. Sí, a eso voy, para ponerlo en contexto también respecto del gabinete en su conjunto. No. A ver, perdón. Sí. Yo diría al único que yo pongo en un nivel distinto, Mario Marcel. Él tiene una amplísima trayectoria en todo y además cuenta con el respeto, yo diría, de todo el mundo. En el caso, por ejemplo, del ministro de la Vivienda y en el caso de la ministra de Defensa, ellos han tenido una trayectoria, pero más bien legislativa. Janet Vega tuvo trayectoria en el gobierno. El hacer cosas es bien distinto que legislar. Janet Vega del Ministerio, Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, actual ministra de Desarrollo Social. Ella tuvo un cargo en un gobierno, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una experiencia. Para no en todo caso es para no generalizar nomás. No, si yo no estoy diciendo que son todos, pero yo estoy diciendo que la inmensa mayoría. Correcto. Perdón, y además los cargos más clave, ¿no es cierto? El cargo de ministra del Interior, el cargo de ministro de SECPRES, efectivamente la experiencia es muy poquita. Y bueno, y vamos a ver cómo. Pero además, muchos de los asesores que están llegando, de verdad no. Vienen como de la academia. Sí. Mauricio Jürgensen. Sí, alcaldesa, ¿cómo está? Buen día, yo estoy acá desde mi casa cuidándome, pero con ganas de preguntarle en particular respecto a esto que pasó hace un par de días. Cuídate que ha sido mucho. De mucha conversación. Muchas gracias. La frustrada visita de la ministra del Interior a esta zona de Temucuicui, un lugar complicadísimo donde ha habido violencia mapuche, pero también violencia estatal, hay que decirlo, es parte de la historia. ¿Cómo evalúa usted? Se ha dicho que fue imprudente, que pudo haber sido improvisado, se vio como un revés, pero había también voluntad de diálogo, de llegar hasta allá. ¿Cómo lo mira usted? ¿Cómo lo evalúa usted este incidente en particular? Mira, yo creo que en esta materia lo ideal sería seguir un poco el modelo que tuvo Alfredo Moreno, que fue con varios ministros, pero que en realidad los diálogos fueron como uno a uno, fueron privados, fueron largos, fueron frecuentes, porque el drama en la Araucanía es que hay muchos dolores y hay distintos dolores y hay mucha desconfianza, por lo tanto. Y lo primero es conocer a todos los interlocutores, es establecer relaciones de respeto, primero de la autoridad con cada uno de esos grupos, ¿no es cierto?, o de esas personas o de esos representantes, y luego entre ellos, que ya sentarlos a conversar entre ellos ya también hay que ir paso a paso. Y bueno, sí, no fue bueno lo que pasó, pero yo tampoco quiero caer en una cosa de descalificar y que se tiene que ir y qué sé yo, porque de verdad no tiene sentido, porque hay un problema ahí gravísimo, que si no lo solucionamos entre todos va a seguir creciendo y va a seguir cobrando víctimas y se va a ir agravando y se va a ir extendiendo. Por lo tanto, yo siempre siento, digamos, que nosotros tenemos que llamar a la calma, tenemos que llamar al diálogo. Probablemente ahí hubo un poquito de ingenuidad, en el sentido de que llegando a nosotros nos van a querer, ¿no? Y eso ya se demostró que no es así. Y eso probablemente va a hacer reaccionar en el sentido de decir, oye, acá no confían en nadie, ni en nosotros, ni en tú, ni en ni en nadie. Y no se confían, y no hay confianza entre ellos tampoco, y hay muchos dolores históricos, y muchas rabias acumuladas, y muchas pérdidas, etcétera. Entonces, yo de verdad creo que acá tiene que ser un diálogo permanente, constante, cuidadoso, ojalá lo más alejado posible de las luces.
Mauricio, ¿querías contrapreguntar algo más o cambiamos de tema? No, me interesaba tener ese conocimiento porque, claro, y es muy importante lo que dice la alcaldesa cuando cita lo que hizo en su momento Alfredo Moreno, en ese momento ministro de Desarrollo Social, que trató de instalar ahí la mesa del plan Araucanía que se había anunciado en ese momento y que, convengamos, después el gobierno Piñera abandonó. Y abandonó de algún modo forzadamente a partir precisamente de algo que pasó en la misma zona, ¿cierto, alcaldesa? Que fue el asesinato de Camilo Catrillanca, que echó por tierra lamentablemente lo bien que se estaba haciendo respecto a ese plan Araucanía de Alfredo Moreno, ¿no? Recordemos que hubo primero un plan que yo no recuerdo bien si se hizo durante el gobierno de Elwin o durante el gobierno de Lagos, pero participó mucha gente connotada, hicieron un diagnóstico, dijeron cuáles eran los problemas, dijeron cómo que había que hacerlo, se le ha entregado a todos los presidentes y yo diría que el único, no quisiera ser injusta, el único caso que yo conozco a fondo quizás, ¿no? Que se lo tomó muy en serio fue Alfredo Moreno, él personalmente, ¿no es cierto? Y lo lideró. Desgraciadamente, la muerte del comunero Catrillanca hizo imposible volver a sentarse porque eso encendió todo la pradera ya. Sí. Pero hay que retomar, yo diría, ese estilo. Y hay que ver cuáles son las medidas que se han tomado que han funcionado, cuáles no. Hoy día en la mañana yo estaba escuchando justamente a Alfredo Moreno en una entrevista en la radio. Y fue muy grato escucharlo porque en realidad nuevamente es ese enfoque, esto lo tenemos que hacer entre todos. Él decía hoy día en la mañana, y yo le encuentro toda la razón, sabemos más de los aztecas y de los incas que de los mapuches. Sí. Sabemos más del conflicto en Ucrania que del conflicto en la Araucanía. ¿Qué es cierto eso, alcaldesa? Como que de repente no nos hacemos cargo de nuestra propia historia. No, que es cierto eso, porque no nos hacemos cargo de nuestra propia historia y finalmente termina en situaciones como esta. Alcaldesa, perdone que la interrumpa, sabemos que tiene que usted continuar con sus actividades y que tiene la agenda súper cerrada, le queremos agradecer el que esté con nosotros, pero por favor no puedo dejar de preguntarle por dos cosas. Uno, ¿qué rechupalla pasa en Chile Vamos? ¿Sigue o no sigue? ¿Usted dónde está? ¿En qué posición quedó? ¿Qué pasa con RN? ¿Qué pasa con la UNI, con Evópoli? ¿Cómo no nos va a contar? Se pelean? Por Dios, tanta pelea ahí. A mí me parece, recuerden ustedes que en el caso del Banco Central, yo señalé que si yo estuviese a cargo, yo hubiese nombrado a una persona que no sé si es PPD o PS en la presidencia, ¿no? Y a mí me parece sensato también nombrar ahora a cargo del Senado como presidente a una persona que es del Partido Socialista. Creo que en este momento nos tenemos que preocupar más del país y de las instituciones que de un cierto partido, de un cierto sector o de una cierta persona. Ya, pero se quebró. Y me parece que es más fácil que abra el diálogo y que... ¿Cómo? ¿Se quebró Chile Vamos? Si se quebró, Chile Vamos. Mire, se quiebran, se vuelven a juntar. Esto no. Ahí, claro, hay un estado de tensión que se va, como han habido muchas veces antes, y con esto no se quiebra, no tiene ningún sentido. Nadie perdonaría que se quebrara. Y yo en realidad estoy participando bastante poco en todo eso. A mí me trataron horriblemente mal en la UDI. El año pasado, y yo me he dedicado básicamente y con mucha seriedad a mi comuna, que es además algo que yo gozo y en que tenemos además muchos problemas. Alcaldesa. Yo en este momento estoy un poco alejada de la situación porque... ¿Sí? ¿Sabe lo que pasa? Que interesante lo que usted dice. Usted la trataron súper mal, usted podría haber sido la candidata de su sector, lo dijo en otra entrevista, y nosotros estuvimos con la expresidenta del Senado, Jimena Rincón, que también lo pasó pésimo, y dijo que había sido uno de los dolores más grandes. ¿También le pasó a usted un dolor grande que usted sintió? Sí. No, dolor no. Porque en realidad yo de verdad estoy feliz aquí como alcaldesa. Esto me encanta y yo tenía súper claro que cualquier persona que fuese presidente o presidenta de la República lo iba a pasar horroroso en este periodo, horroroso. Y yo creo que de verdad el presidente va a tocar muy, muy duro. Entonces, no era como una ambición, no era que yo quisiera estar ahí. Sencillamente, en forma muy... Alcaldesa.
humilde, yo diría, sentía que yo podía hacerlo mejor que otro, nada más que eso. Pero igual me trataban pésimo. Oiga, alcaldesa, una pregunta. Sí, Mauricio. Mario Desbordes dio por finalizar Chile Vamos, dice que está todo mal, y dijo además que el presidente Piñera, el expresidente Piñera, se quería postular nuevamente, y dijo desde ya, conmigo no cuente. Si se postulara nuevamente, ¿usted lo apoyaría? No se va a postular nuevamente. No sé dónde sacó eso. Mario, a quien le tengo mucho cariño, no veo que se vaya a postular. Eso dijo él, a mí también me llamó la atención. Dijo, él se quiere lanzar de presidente de nuevo. Sí. No creo. No, de verdad no lo creo. Y además, yo creo que como país tenemos que enfrentar tantos problemas durante los próximos 4 años que ojalá realmente surja en cada político y en cada política más el cariño hacia Chile y la preocupación hacia el futuro de los chilenos que este tipo de reyertas personales y acusaciones y quiebres y qué sé yo, porque eso no le hace bien a nadie. Ustedes ven, yo de verdad digo que he sido maltratada, pero tampoco estoy diciendo que me retiro, ni que quiebro, ni que nada, ni estoy enojada, ni dando portazos. Sencillamente yo realmente creo que los chilenos demandan de todos nosotros un poco de mayor madurez. Alcaldesa, oiga, cortito, Evelyn nomás. Alcaldesa, cortito, porque usted también... Me están aquí diciendo que tengo la próxima pero es que por lo que es que me quedó dando vuelta el tema de la inexperiencia, porque alcaldesa, acuérdese que yo la conocí en la patrulla juvenil, pues, cuando usted no tenía tanta experiencia como la que tiene hoy día, 30 años atrás, ¿para qué vamos a decir más? Oiga, pero usted le concede entonces a esta generación joven la posibilidad de crecer y de aprender, porque así partieron ustedes, así partió Sebastián Piñera, así partió usted, Andrés Alamán, así partió Alberto Espina, ustedes eran parte de una patrulla, jóvenes, inexpertos, y tenían que luchar contra los viejos baluartes, ¿no es cierto?, de la derecha de aquella época, me acuerdo perfecto. ¿Le concede a este gobierno y a su juventud la posibilidad de crecer y aprender rápidamente? Obviamente, todos podemos crecer, podemos aprender más rápido, más lento, sí. La dificultad que ellos van a tener es que ya tienen la rienda, ¿no? Y por lo tanto es mucho más visible. Y cuando todas las complicaciones y diferencias de opinión y todo se hacen públicas, entonces es mucho más difícil aprender y mucho más difícil aprender en conjunto. Así que a ellos les toca más difícil, pero obviamente que se puede. Y ojalá que lo hagan. Muy bien, alcaldesa, gracias por haber estado con nosotros, Ángeles. Sí, gracias, alcaldesa, que esté muy bien. Un abrazo afectuoso, nos reencontramos. Chao, chao. Que esté muy bien a todos ustedes. Gracias. Y que se cuide Mauricio. Gracias, alcaldesa.